Así que tú eres la famosa pastelera. Alejandro se apoyó en el mostrador, estudiando detenidamente a la mujer que sostenía la bandeja con el pastel de frutas. No puedo creer que haya tardado tanto en conocerte. Diana levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de él. Su sonrisa profesional se tensó ligeramente. Y yo no puedo creer que el hombre que quiere demoler mi negocio familiar tenga el descaro de venir personalmente a ordenar un pastel, respondió ella, colocando el pastel de frutas en el mostrador con más fuerza de la necesaria. Alejandro pestañeó, sorprendido por la directa acusación. «¿Disculpa? No te hagas el inocente. Mi prima Carmen vio los planos esta mañana». Diana cruzó los brazos. «Desarrollo Fuentes planea convertir toda esta cuadra en un centro comercial. Este negocio ha estado en mi familia por 3 generaciones, ¿y tú pensabas comprar pasteles aquí mientras planeabas destruirlo?» Los clientes en la pequeña pastelería comenzaron a murmurar, algunos sacando discretamente sus teléfonos para grabar la escena. «Vine por un pastel para el cumpleaños de mi madre, no para discutir negocios». Alejandro mantuvo su voz baja pero firme. «¿Y pensabas mencionarlo en algún momento? ¿O solo ibas a sonreír, llevarte el pastel y después mandar las máquinas de demolición?» Alejandro miró alrededor, consciente de la atención que estaban atrayendo. «Las cosas no son como crees. Podemos hablar de esto en privado». «No hay nada que hablar». Diana tomó el pastel y lo regresó detrás del mostrador. «Busca otra pastelería para el cumpleaños de tu madre. No serviré a quien planea destruir mi herencia familiar». 3 semanas antes, Alejandro Fuentes observaba por la ventanilla del avión cómo las montañas que rodeaban Oaxaca aparecían entre las nubes. Había pasado 5 años construyendo su empresa inmobiliaria en Ciudad de México, visitando su ciudad natal solo para fiestas importantes. Esta vez, sin embargo, regresaba por más tiempo. «Señores pasajeros, estamos iniciando nuestro descenso hacia Oaxaca. Por favor». Alejandro apagó su teléfono tras responder el último correo. A sus 35 años, había conseguido lo que muchos soñaban: reconocimiento, dinero, un apartamento de lujo. Pero cada logro profesional había venido con un costo personal que solo notaba en momentos como este, regresando a casa. El taxi lo dejó frente a la casa familiar en el centro histórico. Rosa Fuentes, su madre, lo esperaba en la puerta, su cabello más blanco de lo que recordaba. «¡Mi niño!», exclamó ella abrazándolo. «Por fin te tengo aquí». «Mamá, ya no soy un niño», respondió Alejandro, pero la abrazó con fuerza. Dentro, el olor a chocolate caliente y pan recién horneado inundaba la casa. Algunos detalles habían cambiado: cortinas nuevas, una televisión más grande, pero la esencia seguía siendo la misma. «Te preparé tu habitación como te gusta», dijo Rosa mientras servía chocolate en la mesa de la cocina. «¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez?» «Al menos 1 mes», respondió Alejandro. «Puedo trabajar a distancia. Además, tenemos un proyecto importante aquí». Los ojos de Rosa brillaron. «¿De verdad? Me alegra tanto que por fin mi hijo regrese a trabajar en su tierra». Alejandro bebió su chocolate, sin mencionar que el proyecto importante era un centro comercial moderno que requeriría demoler varias cuadras del barrio tradicional. «Por cierto», continuó Rosa cambiando de tema, «mi cumpleaños es en 2 semanas». «Lo sé, mamá. Por eso vine ahora». «Nada de regalos caros este año», advirtió ella. «Lo único que quiero es un pastel de dulce tradición, como los que compraba tu padre para mis cumpleaños». Alejandro dejó la taza sobre la mesa. «¿Esa pastelería todavía existe?» «Claro que sí. Ahora la atiende la hija de don Pedro. Dicen que estudió en Francia, pero regresó para seguir con el negocio cuando su padre enfermó». A la mañana siguiente, Alejandro despertó temprano. Después de contestar correos, decidió visitar la pastelería. Necesitaba reconocer personalmente la zona del proyecto. Dulce Tradición lucía diferente a sus recuerdos infantiles. La fachada había sido renovada con colores vibrantes, pero mantenía el letrero de madera tallada. El interior combinaba elementos tradicionales con toques modernos. Mesas de madera antigua junto a una vitrina de cristal con iluminación perfecta para los pasteles artesanales. El local estaba vacío excepto por una joven de cabello castaño que organizaba una bandeja de conchas recién horneadas.
Al escuchar la campanilla, levantó la mirada. Buenos días, bienvenido a Dulce Tradición. Algo en su sonrisa y en la manera en que sus ojos se iluminaron al hablar de sus productos cautivó inmediatamente a Alejandro. Buenos días. Necesito un pastel para el cumpleaños de mi madre. Claro, respondió ella limpiándose las manos en el delantal. Soy Diana Mendoza, la pastelera. ¿Para cuándo lo necesitas? Para el próximo sábado. Es una ocasión especial. Diana sacó un cuaderno. Cuéntame sobre tu madre. ¿Qué sabores le gustan? Durante la siguiente media hora, Alejandro se encontró hablando sobre Rosa, su amor por el chocolate amargo, su nostalgia por los duraznos que cultivaba su abuela, su debilidad por la canela. Diana escuchaba atentamente, haciendo anotaciones y sugiriendo ideas. Podría hacer un pastel de chocolate con capas de compota de durazno y un toque de canela. Representaría sus recuerdos y sabores favoritos, propuso Diana con entusiasmo. Alejandro nunca había considerado un pastel como algo tan personal. Suena perfecto, dijo, sorprendido por su propio interés. Mientras terminaban los detalles, el teléfono de Alejandro vibró. Era Luis Ortega, su socio. Disculpa, dijo a Diana mientras contestaba. ¿Luis? Sí, estoy en Oaxaca. La expresión de Alejandro cambió al escuchar las noticias. ¿Ya tienen los permisos? Pensé que tardarían más. Sí, estoy justamente en esa zona ahora. De acuerdo, hablamos después. Al colgar notó que Diana lo observaba con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, solo negocios, respondió Alejandro guardando su teléfono. Entonces, ¿quedamos para el sábado? Al salir de la pastelería, Alejandro se detuvo en la acera. El proyecto que había parecido tan sencillo en los planos ahora tenía un rostro. El de una pastelera apasionada cuyo negocio familiar estaba exactamente en medio del terreno que planeaban demoler. Los siguientes días, Alejandro encontró razones para volver a Dulce Tradición. Primero fue para ajustar el diseño del pastel, luego para confirmar el horario de entrega, después para llevar muestras de café que podrían complementar los pasteles de Diana. ¿Otra vez por aquí?, preguntó Carmen, la prima de Diana, con una sonrisa pícara cuando lo vio entrar por tercera vez en la semana. Si no supiera que vienes por asuntos del pastel, pensaría que tienes otros intereses. Alejandro se acomodó la corbata ligeramente incómodo. Solo quiero asegurarme que todo salga perfecto para mi madre. Claro, claro, respondió Carmen, guiñando un ojo. Diana está en la cocina. Pasa, ya te considera cliente frecuente. La cocina era el corazón de Dulce Tradición. Ahí, entre hornos antiguos y modernos equipos importados, Diana creaba sus obras maestras. Cuando Alejandro entró, la encontró concentrada decorando pequeños macarons con pinzas y colorantes naturales. «Perdón por interrumpir», dijo él quedándose en la puerta. Diana levantó la mirada, sorprendida pero no molesta. «Alejandro, no te esperaba hoy. Traje muestras de café de especialidad», explicó, mostrando una pequeña caja. «Pensé que podrías probarlos para ver cuál combina mejor con tus pasteles». Diana dejó sus herramientas y se limpió las manos. «¡Qué detalle! Justo estaba pensando en mejorar nuestro café». Mientras preparaban las muestras, Diana le contó sobre su tiempo en Francia. «Fue difícil dejar París, pero cuando papá enfermó, no dudé en volver», explicó mientras molía granos de café. «Muchos pensaron que estaba loca por abandonar ofertas de restaurantes con estrellas Michelin». «¿Te arrepientes?», preguntó Alejandro. Diana negó con la cabeza. «Este lugar es mi herencia. Cada rincón tiene memorias de mi padre enseñándome a hornear. Claro, a veces la lucha por mantenerlo a flote es dura, pero vale la pena». Sus palabras golpearon a Alejandro como una bofetada silenciosa. Mientras probaban los diferentes cafés, no pudo evitar sentirse hipócrita. Esa tarde, en su oficina temporal instalada en un hotel céntrico, Luis lo confrontó sobre los cambios al proyecto. ¿Preservar la cuadra de la pastelería? ¿Estás bromeando? Luis agitaba los planos modificados. Es la ubicación perfecta para la entrada principal. Podemos rediseñar, insistió Alejandro. Hay negocios tradicionales que podríamos incorporar como valor agregado al centro comercial. Luis lo miró con suspicacia. Esto no tiene que ver con cierta pastelería que has visitado todos los días, ¿verdad? Es un negocio profesional, Luis, respondió Alejandro firmemente.
Estoy pensando en la imagen pública del proyecto, pero mientras trabajaba en las nuevas propuestas hasta tarde, Alejandro sabía que estaba mintiendo. No era solo preocupación profesional lo que lo llevaba a proteger Dulce Tradición. El sábado del cumpleaños de Rosa llegó rápidamente. Diana insistió en entregar personalmente el pastel, una creación de 3 pisos con decoraciones que representaban momentos importantes en la vida de Rosa, según lo que Alejandro le había contado. ¡Qué belleza!, exclamó Rosa al ver el pastel. Esto es arte, no solo repostería. Gracias, señora Fuentes, respondió Diana, sonrojándose ligeramente. Su hijo me contó tantas cosas bonitas sobre usted que me inspiré. Rosa miró a su hijo con ojos brillantes. ¿Mi Alejandro hablando de sentimientos? Eso sí que es una sorpresa. Durante la pequeña celebración, Rosa insistió en que Diana se quedara. Aunque al principio la pastelera intentó excusarse, la insistencia maternal de Rosa resultó imposible de rechazar. «Muéstrale a Diana las fotos de cuando eras niño», sugirió Rosa a Alejandro mientras servía café. «Mamá, no creo que a Diana le interese». «Por supuesto que me interesa», interrumpió Diana con una sonrisa traviesa. «Quiero ver al exitoso empresario cuando todavía tenía rodillas raspadas». Entre risas y anécdotas, Diana descubrió a un Alejandro diferente al hombre de negocios impecable. Un niño que soñaba con construir casas para todos, un adolescente que trabajaba los fines de semana para ayudar a su madre tras la partida de su padre, un joven determinado a nunca depender de nadie. «Siempre fue terco pero con buen corazón», comentó Rosa mientras mostraba una foto de Alejandro adolescente. «Cuando su padre nos dejó, juró que nunca nos faltaría nada». Y cumplió. Al caer la noche, Alejandro insistió en acompañar a Diana a su casa, un pequeño apartamento arriba de la pastelería. «Tu madre es maravillosa», comentó Diana mientras caminaban por las calles empedradas del centro. «Ahora entiendo por qué querías un pastel tan especial para ella». «Ella ha sido mi única familia constante». Diana se detuvo frente a la pastelería. «Gracias por compartir esta tarde conmigo. Fue diferente a lo que esperaba». «¿Y qué esperabas?», preguntó Alejandro, acercándose un poco más. «No lo sé. Supongo que el típico empresario frío y calculador», respondió ella con honestidad, «pero me equivoqué. Por un momento, el mundo pareció detenerse alrededor de ellos». Alejandro contempló sus labios, pero en el último instante solo tomó su mano. «Buenas noches, Diana». Mientras regresaba a casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de Luis con un archivo adjunto. «Versión final del proyecto. Necesitamos tu firma para mañana. Los inversionistas no esperarán más». Alejandro guardó el teléfono sin responder, su mente dividida entre el deber profesional y el creciente sentimiento que despertaba en él una pastelera que pronto podría odiarlo. Octubre trajo consigo una ligera brisa y los preparativos para el Día de Muertos. Las calles de Oaxaca se llenaron de colores, papel picado, cempasúchil y los escaparates repletos de cráneos de azúcar. En Dulce Tradición, Diana y Carmen trabajaban horas extra para cumplir con los pedidos de pan de muerto y chocolates especiales. Una tarde, mientras Alejandro pasaba frente a la pastelería, vio a Diana colocando una ofrenda pequeña en una esquina de la tienda. Entró sin pensarlo. «¿Para quién es?», preguntó observando la fotografía de un hombre de mediana edad sonriente junto a un pan recién horneado. Diana se sobresaltó ligeramente. «Para mi padre. Siempre ponemos su ofrenda temprano». Era muy impaciente. Decía que no quería esperar ni siquiera después de muerto. Ambos rieron y un silencio cómodo se instaló entre ellos. «¿Te gustaría aprender a hacer pan de muerto?», propuso Diana de repente. «La receta de mi padre es especial. Tiene un toque de naranja que la mayoría no usa. Yo apenas sé hervir agua. Por eso mismo, todos deberían saber hacer al menos una receta tradicional». Esa noche, después de cerrar la pastelería, Alejandro regresó. Diana había preparado los ingredientes en la amplia mesa de madera. Durante las siguientes horas, entre harina y risas, Alejandro descubrió el placer de crear algo con sus manos. «Así, amasa con la base de la palma». Diana guiaba sus manos. «Siente la textura. El pan es como una persona. Necesita tiempo y paciencia. Mi padre nunca tuvo mucha paciencia»,
comentó Alejandro mientras trabajaba la masa. Se fue cuando tenía 12 años. Dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Nunca regresó. Diana detuvo sus movimientos, sorprendida por la confesión espontánea. El mío nunca se fue, pero la diabetes se lo llevó poco a poco, respondió ella. Antes de morir, me hizo prometer que mantendría viva la pastelería, pero también que seguiría mis sueños. A veces siento que esas dos promesas pelean entre sí. Mientras el pan horneaba, llenando la cocina de aromas dulces y cítricos, Diana invitó a Alejandro a acompañarla al panteón para el Día de Muertos. Mi familia hace una pequeña celebración. Nada ostentoso, pero muy tradicional. Alejandro dudó. Cada día que pasaba con Diana aumentaba su culpabilidad. Los planos modificados seguían sin su firma, y Luis lo presionaba constantemente. Me encantaría, respondió finalmente. La noche del Día de Muertos, el cementerio de Oaxaca resplandecía con miles de velas. La familia de Diana había decorado la tumba de su padre con flores, pan y sus dulces favoritos. A diferencia del ambiente sombrío que Alejandro esperaba, encontró una celebración vibrante llena de música y recuerdos compartidos. Papá adoraba el mariachi, explicó Diana mientras un pequeño grupo musical tocaba junto a la tumba. Cada cumpleaños contrataba uno, aunque apenas nos alcanzara. Alejandro observó a esta familia que celebraba la vida en medio de la muerte, tan diferente a su propia experiencia, donde las pérdidas se enfrentaban con silencio. Mientras regresaban, caminando entre calles iluminadas por faroles y decoraciones festivas, Diana tomó su mano. Gracias por venir. No cualquiera entiende nuestras tradiciones. Gracias por invitarme. Creo que necesitaba esto. Bajo un arco de cempasúchil, sus miradas se encontraron. Esta vez no hubo dudas. Alejandro se inclinó y besó suavemente los labios de Diana. El beso sabía a pan dulce y promesas peligrosas. Lo que ninguno notó fue a Luis Ortega observándolos desde la esquina. Había seguido a Alejandro, intrigado por su comportamiento extraño de las últimas semanas. Ahora entendía todo. Al día siguiente Luis apareció sin aviso en Dulce Tradición. Diana estaba sola, preparando la masa para el día. «Buenos días», saludó Luis, mirando alrededor con interés calculado. «Soy Luis Ortega, socio de Alejandro Fuentes». Diana sonrió, limpiándose harina de las manos. «Claro, Alejandro me ha hablado de usted. ¿Desea ordenar algo?» «En realidad, vine a conocer el famoso lugar que ha retrasado nuestro proyecto», respondió Luis con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alejandro parece muy apegado a esta cuadra». La expresión de Diana cambió. «¿Proyecto? No entiendo». Luis fingió sorpresa. «Oh, pensé que ya lo sabías». Desarrollo Fuentes planea construir el centro comercial más grande de Oaxaca justo aquí. Estas cuadras tradicionales tienen un valor inmobiliario increíble. El color abandonó el rostro de Diana. «Debe haber un error». «No hay error». Luis sacó su teléfono y mostró los planos. Alejandro fundó la empresa para realizar este tipo de proyectos. Es un visionario en transformar zonas tradicionales en espacios comerciales modernos. Su relación contigo debe ser profesional. Diana miró los planos donde Dulce Tradición aparecía marcado para demolición, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. El hombre del que comenzaba a enamorarse planeaba destruir su herencia familiar. «Gracias por la información, señor Ortega», logró decir con voz controlada. «Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Cuando Luis se marchó, Diana se apoyó contra la pared, respirando profundamente. El pan de muerto que había horneado con Alejandro todavía estaba en la vitrina, burlándose de su ingenuidad. El Festival de Primavera de Oaxaca transformó la plaza central en un mosaico de colores y sabores. Como cada año, los mejores artesanos y cocineros locales mostraban sus creaciones en puestos decorados con flores y listones. Diana había trabajado día y noche preparando una colección especial de pasteles que combinaban técnicas francesas con sabores oaxaqueños, chocolate con chile, mole dulce y su innovación más reciente, pastel de horchata con fresas maceradas en mezcal. «Te luciste», comentó Carmen mientras acomodaban el puesto. «Estos pasteles son demasiado bonitos para comerse». «Esa es la idea,
Primero entran por los ojos, respondió Diana, ajustando la posición de un pastelillo. Había pasado una semana desde la visita de Luis. Una semana sin saber de Alejandro, sin contestar sus mensajes ni atender sus llamadas. Necesitaba tiempo para procesar la información y decidir cómo confrontarlo. No tuvo que esperar mucho. Cerca del mediodía, Alejandro apareció entre la multitud. Vestía casual, tan diferente al empresario formal que había conocido inicialmente. «Hola», saludó evidentemente nervioso. «Tus pasteles son la sensación del festival». Diana mantuvo su expresión profesional. «Gracias. ¿Quieres probar alguno?» «Diana, ¿podemos hablar? Has estado evitándome». «Estoy trabajando, Alejandro. Por favor, solo 5 minutos». Carmen intervino. «Yo me encargo del puesto. Ustedes hablen». Diana suspiró y condujo a Alejandro hacia un área menos concurrida detrás de los puestos. Antes de que él pudiera hablar, ella sacó su teléfono y le mostró una foto que había tomado de los planos. «¿Esto es cierto? ¿Tu empresa planea demoler toda esta zona, incluyendo mi pastelería?» Alejandro palideció. «Diana, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?» «Que mientras me besabas estabas planeando destruir el negocio que mi familia construyó durante generaciones». Su voz temblaba. «Que todas esas visitas, esas charlas sobre tradiciones y herencia familiar, eran solo para... ¿Qué? ¿Inspección de terreno?» «No es así». Alejandro intentó tomarle las manos, pero ella retrocedió. «El proyecto existía antes de conocerte, sí, pero he estado modificando los planos, buscando alternativas, sin decirme nada. ¿Planeabas mencionarlo antes o después de la demolición?» La discusión atrajo miradas curiosas. Algunos asistentes se detuvieron, reconociendo a Diana como la pastelera local y a Alejandro como el empresario que había regresado a la ciudad. Estaba buscando el momento adecuado. Quería presentarte una solución, no un problema. Alejandro bajó la voz. «Diana, mis sentimientos por ti son reales. ¿Y los utilizaste para obtener información sobre el barrio? ¿Sobre nuestras tradiciones?» Diana se limpió una lágrima traicionera. «Tu socio Luis me lo contó todo. ¿Cómo transformas barrios tradicionales en centros comerciales? ¿Cómo esta es tu especialidad?» Luis no debió hacer eso. La frustración era evidente en su voz. «Al contrario, al menos él fue honesto». Diana se irguió. «No quiero volver a verte, Alejandro. Busca otra pastelería para tus futuros pasteles». Regresó al puesto con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Las personas murmuraban a su paso, la noticia esparciéndose rápidamente por el festival. Carmen la abrazó al verla regresar. «¿Estás bien?» «No», respondió Diana con honestidad, «pero tengo trabajo que hacer». Pasó el resto del día atendiendo clientes con sonrisa forzada, explicando ingredientes y técnicas, mientras su mente repasaba cada momento compartido con Alejandro, reinterpretándolos bajo esta nueva luz. Mientras tanto, Alejandro caminaba sin rumbo por las calles empedradas. Cuando llegó a casa, encontró a Rosa esperándolo. «Lo escuché todo», dijo ella sin preámbulos. «Oaxaca es un pueblo pequeño, hijo. La gente habla. Mamá, no es un buen momento». «Nunca es buen momento para enfrentar nuestros errores». Rosa lo guió hacia la cocina. «Te preparé chocolate caliente, como cuando eras niño y tenías problemas». Sentados en la vieja mesa de madera, Alejandro le contó todo. El proyecto inicial, cómo conocer a Diana había cambiado su perspectiva, sus intentos fallidos de modificar los planes. «La he perdido, mamá, y lo peor es que tiene razón en odiarme». Rosa tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Tu padre era un buen hombre con malas prioridades. Siempre puso el dinero y el éxito por encima de la familia. Cuando te fuiste a la capital, temí que siguieras sus pasos». «Quizás lo hice», admitió Alejandro. «La diferencia es que tú todavía puedes elegir diferente». Rosa señaló el calendario donde habían marcado el Día de Muertos. «Me contaste que Diana te llevó al panteón, que celebraron juntos. Eso es algo íntimo, hijo. No lo habría hecho si no sintiera algo profundo. ¿Y ahora qué hago? Demostrar con acciones, no con palabras». Rosa se levantó para servir más chocolate. Las palabras se las lleva el viento, las acciones dejan huella. Esa noche, Alejandro tomó la decisión más difícil de su carrera.
Envió un correo formal renunciando al proyecto, aceptando las penalizaciones contractuales que esto implicaría. Después llamó a varios contactos en preservación histórica y desarrollo sostenible. Si Diana no quería verlo ni escucharlo, tendría que demostrarle con hechos que había cambiado, aunque le costara todo lo que había construido. Las noticias sobre la disputa en el festival se expandieron por Oaxaca como masa de pan en fermento. Para la semana siguiente, todos hablaban de la pastelera traicionada y el empresario destructor de tradiciones. Diana se refugió en su cocina, canalizando sus emociones en creaciones cada vez más audaces. «Necesitas descansar», le advirtió Carmen una tarde mientras Diana decoraba su tercer pastel del día. «Has trabajado 16 horas seguidas. El trabajo me distrae, te obsesiona», corrigió Carmen, quitándole la manga pastelera. «Desde la pelea con Alejandro estás funcionando como máquina». Diana suspiró, mirando su última creación. Un pastel que combinaba sabores contrastantes, chocolate amargo y frutos cítricos, chile suave y caramelo, una metáfora comestible de sus emociones encontradas. «Ese hombre vino aquí sabiendo que planeaba destruir nuestro negocio. Y según dicen, renunció a todo el proyecto después de su pelea», añadió Carmen casualmente. Diana dejó caer la espátula. «¿Qué? No te lo quería contar porque sigues sensible, pero mi novio trabaja en la Oficina de Desarrollo Urbano». Alejandro retiró completamente la propuesta, pagó una multa grande por cancelación y rompió la sociedad con Luis. «Debe ser estrategia publicitaria», murmuró Diana, pero la duda se instaló en su mente. Mientras tanto, Alejandro trabajaba desde un pequeño escritorio en la casa de su madre. Después de la ruptura con Luis, había tenido que devolver la oficina temporal y todo el equipo. Rosa lo observaba con preocupación mientras pasaba horas al teléfono y frente a la computadora. «Hijo, ¿estás seguro de lo que haces? Trabajaste años para construir tu empresa». «Estoy construyendo algo mejor», respondió sin despegar los ojos de la pantalla. «Es solo que toma tiempo convencer a la gente». Alejandro había contactado a un grupo de inversionistas especializados en desarrollo urbano sostenible. Su nueva visión: crear un distrito gastronómico cultural que preservara los negocios tradicionales mientras modernizaba la infraestructura. Pero las puertas se cerraban cuando mencionaba que había abandonado un proyecto millonario por diferencias éticas. Una tarde, mientras Alejandro revisaba números en la cocina, escuchó a su madre preparándose para salir. «¿A dónde vas, mamá?» «A Dulce Tradición», respondió tranquilamente. «Necesitamos pan para la merienda. Te puedo comprar pan en cualquier otro lugar». Rosa lo miró con firmeza. «Llevo comprando pan ahí desde antes que nacieras. No voy a cambiar mis costumbres por los problemas de mi hijo». Durante las siguientes semanas, Rosa se convirtió en mensajera involuntaria entre ambos mundos. Con Diana, hablaba casualmente de los nuevos proyectos de Alejandro. Con su hijo mencionaba las innovaciones que veía en la pastelería. «Diana está experimentando con nuevos sabores», comentó una tarde mientras servía café. «Hoy probé un pastel de Jamaica con coco que era como probar el verano». Alejandro sonrió débilmente. Siempre fue creativa. Parece estar preparándose para algo grande. «Escuché que la invitaron a presentar sus creaciones en una exposición de gastronomía en Ciudad de México». La noticia golpeó a Alejandro como agua fría. Si Diana triunfaba en la capital, probablemente no regresaría a Oaxaca. La idea de no volver a verla nunca más lo atormentaba. Una mañana, mientras Diana preparaba masa para conchas, María Solís, una reconocida crítica gastronómica, entró en la pastelería. Carmen casi tira una bandeja de galletas al reconocerla. «Buenos días», saludó la mujer observando cada detalle. «He escuchado mucho sobre sus innovaciones. ¿Podría probar lo que considere su mejor creación?» Con manos temblorosas, Diana le sirvió su más reciente experimento: un pastel de 3 leches infusionado con café de la sierra, cubierto con crema de cajeta y nueces caramelizadas. María probó un bocado y cerró los ojos. «Fascinante. Es tradicional, pero con un giro completamente inesperado». «¿Dónde estudió?» «En París, pero las técnicas importantes las aprendí de mi padre, aquí mismo». La conversación continuó por 1 hora. Al despedirse, María le entregó una tarjeta.
Estoy organizando una exposición de gastronomía mexicana contemporánea en el Palacio de Bellas Artes. Quiero que presentes tus creaciones. Es una oportunidad para conectar con restaurantes y hoteles de lujo. Cuando María se fue, Diana y Carmen saltaron de emoción. «Ciudad de México, es tu oportunidad», exclamó Carmen. Diana miró la tarjeta con sentimientos encontrados. Era el reconocimiento con el que siempre había soñado, pero significaba dejar temporalmente el negocio familiar. Los días siguientes los dedicó a planificar su presentación y crear un menú que representara su visión. Durante este periodo, evitó pensar en Alejandro, aunque a veces, al crear ciertos sabores, su recuerdo regresaba inevitablemente. Por su parte, Alejandro finalmente había encontrado inversionistas interesados en su proyecto de distrito gastronómico cultural. Trabajaba incansablemente en los detalles, asegurándose que el plan respetara la esencia de cada negocio mientras mejoraba la infraestructura. «Esto podría funcionar», dijo uno de los inversionistas revisando los planos. «Pero necesitamos comprar rápido, antes que otros desarrolladores vean el potencial». «Tengo una condición», respondió Alejandro. «Nadie sabrá quién está detrás del proyecto hasta que esté completamente aprobado». La noche antes de su viaje a Ciudad de México, Diana cerró la pastelería temprano. Mientras empacaba sus mejores utensilios, escuchó golpes en la puerta trasera. Al abrir, encontró a Rosa. «Vine a desearte suerte», dijo la mujer entregándole un pequeño paquete. «Es un amuleto que me dio mi madre cuando salí por primera vez de Oaxaca». Diana lo recibió, conmovida. «Gracias, Rosa. No sabe cuánto significa para mí». «Sabes», continuó Rosa casualmente, «mi hijo también estará en Ciudad de México esta semana. Tiene reuniones importantes». Diana tensó los hombros. «Rosa, no digo que lo busques. Solo quería que supieras que él también está construyendo algo nuevo». Rosa apretó su mano. «A veces los caminos se separan para encontrarse mejor preparados más adelante». Esa noche, mientras terminaba de empacar, Diana encontró entre sus cosas el delantal que había usado para enseñar a Alejandro a hacer pan de muerto. Lo sostuvo contra su pecho, permitiéndose recordar por primera vez en semanas la sensación de sus manos guiándolas de él en la masa. La terminal de autobuses de Oaxaca bullía de actividad aquella mañana de mayo. Diana revisó su maleta por última vez, asegurándose de llevar todos los implementos especiales para su presentación. La exposición gastronómica comenzaría al día siguiente, y los nervios se mezclaban con la emoción en su estómago. «¿Llevas todo?», preguntó Carmen, que había insistido en acompañarla a la terminal. «Moldes, espátulas, el extracto de vainilla especial». «Todo completo», confirmó Diana ajustando su bolso. «¿Y tú, segura que podrás con la pastelería sola?» «Tengo a doña Lupe ayudándome. Ve tranquila y conquista la capital». El autobús comenzó a llenarse. Diana abrazó a su prima por última vez y subió encontrando su asiento junto a la ventana. Mientras acomodaba sus cosas, notó una pequeña caja decorativa sobre el asiento. La abrió con curiosidad y encontró una miniatura exacta del pastel que había hecho para Rosa meses atrás, recreado en porcelana fría, con detalles perfectos. Dentro había una nota. «Diana, algunas personas entran a nuestras vidas por un pastel y se quedan para cambiarlas por completo. No busco tu perdón, solo que sepas que gracias a ti redescubrí lo que realmente importa. Éxito en la exposición. Con cariño, Alejandro». Diana miró por la ventanilla, buscando entre la multitud, pero no vio a nadie familiar. El autobús arrancó, llevándola hacia su futuro, mientras su mente se debatía entre el pasado y las posibilidades. Ciudad de México la recibió con su caótica energía. El hotel donde se hospedaban los participantes de la exposición estaba cerca del Palacio de Bellas Artes, un edificio majestuoso que intimidaba y emocionaba por igual. Esa tarde, durante el recorrido de reconocimiento, Diana instaló su estación de trabajo para el día siguiente. «Tendrás 20 minutos para presentar tus 3 creaciones ante el jurado y explicar tu propuesta gastronómica», le explicó María Solís. «Después tus pasteles serán servidos a los invitados especiales, críticos, dueños de restaurantes y hoteles, inversionistas». Diana apenas durmió aquella noche,
repasando mentalmente cada paso de su presentación. Al amanecer, preparó sus ingredientes básicos y se dirigió al palacio con 3 horas de anticipación. Necesitaba tiempo para hornear y ensamblar sus creaciones. La exposición abrió sus puertas a mediodía. Los asistentes, vestidos elegantemente, recorrían los diferentes stands probando delicias de toda la República. El turno de Diana estaba programado para las 3:45 p.m. Mientras aguardaba, observaba nerviosa las reacciones del público ante otras presentaciones. Finalmente llegó su momento. Bajo las luces del escenario, Diana presentó sus 3 creaciones: un pastel de chocolate con chile inspirado en el mole oaxaqueño, un pastelillo de maíz morado con espuma de tejate, y su pieza central, un pastel de 3 leches con infusión de café de altura y crema de cajeta. Mi propuesta une técnicas francesas con sabores auténticamente mexicanos, explicó con voz clara. Cada bocado cuenta una historia de tradición familiar y evolución personal. Mientras describía el proceso de creación de su postre principal, Diana levantó la mirada y lo vio. En la tercera fila, vestido con traje oscuro pero sin corbata, Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Diana casi pierde el hilo de su presentación. Respiró profundo y continuó, explicando cómo las experiencias amargas y dulces de la vida se combinaban, como los ingredientes de un buen pastel, para crear algo hermoso. Porque al final, la gastronomía, como la vida misma, consiste en transformar lo simple en extraordinario a través del tiempo, el cuidado y la pasión. Los aplausos resonaron en la sala. El jurado hizo algunas preguntas técnicas que Diana respondió con seguridad. Cuando terminó, varias personas se acercaron para felicitarla, pero ella buscaba con la mirada a Alejandro entre la multitud. Lo encontró cerca de la salida, aparentemente a punto de marcharse. ¡Alejandro!, llamó, esquivando grupos de personas. ¡Espera! Él se detuvo sorprendido. «Diana, felicidades, estuviste increíble. Recibí tu regalo en el autobús», dijo ella directamente. «¿Cómo supiste mi asiento?» Rosa habló con Carmen y Carmen con el chofer, confesó con una pequeña sonrisa. «¿Te gustó?» «Es hermoso». Diana dudó un momento. «¿Qué haces en Ciudad de México?» «Tengo una presentación mañana, un nuevo proyecto de desarrollo urbano sostenible». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó finalmente Diana. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». En una cafetería cercana, lejos del bullicio de la exposición, ambos se sentaron frente a frente por primera vez en meses. Diana le contó sobre la exposición, las oportunidades que habían surgido, las ofertas para colaborar con restaurantes prestigiosos. «Es el sueño de cualquier pastelero», comentó Alejandro. «¿Aceptarás alguna oferta?» «No lo sé todavía». «¿Y tú?» «Carmen me contó que renunciaste al proyecto original». Alejandro asintió. «Fue lo correcto, aunque costoso». Bebió un sorbo de café. «Pero encontré inversionistas interesados en un concepto diferente. Un distrito gastronómico cultural que preserve la esencia de los negocios tradicionales mientras mejora la infraestructura». «Suena bien. ¿Dónde será?» «En Oaxaca», respondió mirándola directamente. «Alrededor de cierta pastelería que cambió mi perspectiva sobre lo que realmente importa preservar». Diana contuvo la respiración. «¿Dulce tradición?» «El plan incluye restaurar los edificios históricos, instalar mejor infraestructura y crear un mercado gastronómico que atraiga turismo cultural», explicó Alejandro. «Tu pastelería sería el corazón del proyecto, pero todo se realizará solo si los dueños actuales están de acuerdo». «¿Por qué lo haces?», preguntó Diana con voz suave. «¿Es por mí o realmente crees en el proyecto?» «Empezó por ti», admitió Alejandro. «Pero ahora creo genuinamente que es la forma correcta de desarrollar nuestras ciudades, preservando lo que las hace únicas mientras las hacemos viables para el futuro». Diana procesó sus palabras en silencio. «Te extrañé», dijo finalmente Alejandro, «cada día desde nuestra pelea. Pero entiendo si no puedes perdonarme». Diana extendió su mano sobre la mesa hasta tocarla de él. «También te extrañé. Y mientras horneaba, pensaba en cómo te enseñé a hacer pan de muerto, en cómo tus manos parecían perdidas entre la masa».
Ambos rieron, y algo de la tensión acumulada comenzó a disolverse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro. «Tú con ofertas en la capital, yo intentando reconstruir mi carrera. Quizás podríamos intentar reconstruir otras cosas también», sugirió Diana. «Paso a paso, como una buena receta». Esa noche, caminaron por las calles iluminadas del centro histórico, redescubriéndose a través de conversaciones honestas. Diana le habló de sus miedos sobre abandonar la pastelería familiar por oportunidades en la capital. Alejandro confesó sus dudas sobre cambiar completamente su enfoque profesional. A la mañana siguiente, Diana asistió a la presentación de Alejandro frente a inversionistas y autoridades locales. Al verlo hablar con pasión sobre preservación cultural y desarrollo sostenible, reconoció al hombre que había conocido a través de Rosa, alguien con valores y determinación. Cuando el proyecto fue aprobado preliminarmente, Diana fue la primera en felicitarlo. «Parece que ambos estamos reinventándonos», comentó mientras celebraban con una comida. «¿Quién hubiera pensado que un simple pastel para tu madre nos traería hasta aquí?». Alejandro tomó su mano. «Nada con tus pasteles es simple, Diana». Regresaron juntos a Oaxaca una semana después. Diana había rechazado las ofertas permanentes en Ciudad de México, pero aceptó colaboraciones temporales que le permitirían mantener Dulce Tradición como su base. Alejandro estableció una pequeña oficina cerca de la pastelería para supervisar el desarrollo del distrito gastronómico. Mientras el autobús se acercaba a Oaxaca, con las montañas verdes recibiéndolos en la distancia, Diana apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. «Es gracioso», murmuró. «Cuando te conocí pensé que eras la mayor amenaza para mi pastelería. Resulta que eras exactamente lo que necesitábamos para sobrevivir». Alejandro besó su frente. «Y yo solo quería un pastel para mi madre, pero encontré mucho más». 2 años habían pasado desde aquella primavera cuando Diana y Alejandro regresaron juntos de Ciudad de México. La calle donde se ubicaba Dulce Tradición lucía irreconocible y al mismo tiempo más auténtica que nunca. Las fachadas coloniales, restauradas con colores vibrantes, albergaban ahora una variedad de negocios tradicionales que atraían tanto a turistas como a locales. El adoquín de las calles había sido renovado, manteniendo su aspecto histórico, pero mejorando su funcionalidad. Pequeñas plazas con bancas y jardineras ofrecían espacios para disfrutar los productos de la zona. Y en el corazón de todo, como una joya en el centro de una corona, Dulce Tradición resplandecía con su nueva apariencia. El local original se había expandido para incluir un café y una pequeña escuela de repostería tradicional en el segundo piso. Los fines de semana, las mesas en la terraza se llenaban de familias disfrutando desayunos acompañados de pan recién horneado. Era sábado por la mañana y el aroma a chocolate y canela inundaba la cocina principal. Diana, con su delantal personalizado, supervisaba una clase especial para niños mientras Carmen atendía el mostrador. «Recuerden que la masa es como una persona», explicaba Diana a los pequeños aprendices. «Necesita tiempo, paciencia y mucho cariño». Entre los estudiantes, Rosa observaba con orgullo, ayudando a los más pequeños a formar las figuras de pan. «Mi hijo también aprendió así», comentó a una niña que luchaba con la masa pegajosa. Al principio sus panes parecían piedras, pero con práctica mejoró un poco. Las risas infantiles se mezclaban con el sonido de las batidoras y el tintineo de los moldes metálicos. Al fondo de la cocina, una pared exhibía fotografías enmarcadas. El antiguo local, Don Pedro, el padre de Diana, amasando, Diana en París con su diploma, y la más reciente, Diana y Alejandro cortando el listón inaugural del Distrito Gastronómico Cultural de Oaxaca. A mediodía, mientras los niños se marchaban con sus creaciones horneadas, Alejandro entró por la puerta trasera, cargando carpetas y con aspecto ligeramente cansado. «¿Cómo estuvo la clase?», preguntó, besando a Diana. «Ruidosa pero productiva», respondió ella limpiándose harina de las mejillas. «¿Y la reunión?». «Productiva pero ruidosa», replicó con una sonrisa. «El proyecto de Puebla está aprobado. Quieren replicar nuestro modelo de distrito gastronómico». Diana sonrió orgullosa. El éxito del proyecto en Oaxaca
había convertido a Alejandro en consultor solicitado por otras ciudades que buscaban equilibrar desarrollo y preservación cultural. «Tenemos que celebrar», sugirió Diana. «Prepararé algo especial para la cena». Rosa, que recogía sus cosas para marcharse, intervino. «Mejor vengan a cenar a casa. Ustedes siempre trabajando. Apenas tienen tiempo para respirar». Era cierto. Los últimos 2 años habían sido intensos. Diana dividía su tiempo entre la pastelería, colaboraciones con hoteles de lujo y sus clases de repostería tradicional. Alejandro viajaba frecuentemente asesorando proyectos similares en otras ciudades, pero ambos habían encontrado un equilibrio que funcionaba. Esa noche, la casa de Rosa acogió una pequeña celebración. Carmen vino con su novio y algunos amigos cercanos se unieron para brindar por el nuevo proyecto. Mientras todos conversaban en el patio, Alejandro llevó a Diana a un rincón tranquilo. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Diana la abrió, esperando encontrar otro pastel en miniatura como el que le había dejado en el autobús 2 años atrás. En su lugar, encontró un anillo sencillo pero elegante. «No es una propuesta improvisada», se apresuró a explicar Alejandro. «Llevo planeándolo semanas. Tenía preparado un discurso sobre cómo cambiaste mi vida, sobre todas las razones por las que quiero estar contigo para siempre. Pero ahora estás nervioso y lo olvidaste», completó Diana con una sonrisa. «Completamente», admitió él. «Solo recuerdo lo esencial. Te amo y quiero compartir mi vida contigo». Diana tomó su rostro entre sus manos. «A veces las recetas más simples son las mejores». «Eso es un sí». Por toda respuesta, Diana lo besó. Desde el patio llegaron aplausos y vítores. Al separarse, vieron que todos los observaban con Rosa a la cabeza, evidentemente cómplice del momento. «Ya era hora», comentó Carmen, levantando su copa. ¿Quién hubiera pensado que aquel empresario que solo quería un pastel para su madre terminaría así? Mientras todos celebraban, Diana recordó cómo había comenzado todo. Un hombre en traje que entró a su pastelería por un encargo simple. Las vueltas que daba la vida, como la masa que se amasa, se dobla y vuelve a formarse hasta crear algo hermoso. A la mañana siguiente, en la tranquilidad de la pastelería antes de abrir, Diana enseñaba a Alejandro la receta original del pan de muerto de su padre. «Ahora que serás oficialmente parte de la familia, tienes que aprender las recetas secretas», bromeó mientras guiaba sus manos. «Después de 2 años, sigo siendo un desastre en la cocina», confesó él. «Has mejorado». «Un poco». Diana salpicó harina en su nariz. «Además, yo me enamoré del empresario, no del panadero. Y yo de la pastelera que me mostró que algunas tradiciones merecen preservarse». Mientras la luz del amanecer iluminaba la cocina, convertían la preparación del pan en una danza íntima, hablando sobre cómo combinarían tradiciones de ambas familias en su boda próxima. Al igual que habían encontrado el balance entre modernidad y tradición en el desarrollo del barrio, ahora construían juntos una vida que honraba el pasado mientras creaba nuevas historias. Afuera, Oaxaca despertaba. Las campanas de la iglesia repicaban y los primeros turistas comenzaban a recorrer las calles del distrito gastronómico. En la entrada de Dulce Tradición, el antiguo letrero tallado coexistía con un moderno menú digital. Como todo en su vida ahora, lo nuevo y lo tradicional encontraban forma de complementarse perfectamente.